Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Y en una fecha como la de hoy, usted comprenderá que debemos de hablar de historia, porque dicen que los mexicanos gritamos todo el año, pero hay un día en donde gritamos más o menos lo mismo, que es que viva México. Y ese que viva México, ese cumpleaños nacional, tiene una serie de implicaciones detrás, de las cuales a veces no somos muy conscientes. Y es para ello que hemos invitado a hablar a un gran divulgador de la historia, para que hablemos de este preciso momento en nuestra historia patria, que fue tan, diría yo, nos marcó, nos selló, de alguna manera nos encaminó como Estado-nación. Me refiero a Alejandro Rosas, que ha sido además coautor de libros muy exitosos de divulgación de la historia de nuestro país. Alejandro, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Oye, una pregunta así de saque. Venga. Sí, bueno, viene la generación de las independencias y coinciden en las fechas bastante, pero la independencia mexicana fue de alguna manera un parteaguas para Centro y Sudamérica, ¿no? Sí, claro. ¿En qué sentido? O sea, prácticamente fue una cadena que a partir de 1808, con la invasión napoleónica a España, viene toda este cuestionamiento acerca de que ya era necesario que los virreinatos de América empezaran a buscar la independencia. Y nosotros estábamos prácticamente pegados en términos de nuestra suerte a lo que era la Capitanía General de Guatemala, que es prácticamente toda Centroamérica. Por eso, cuando nosotros iniciamos el proceso y cuando culmina en 1821, vamos juntos. Ya después Centroamérica dijo, no, yo ya no le entro al imperio de Iturbide, o después, cuando cae Iturbide, pues yo ya no le entro a la República, y se fueron separando. Pero vamos todos en la misma, digamos, en la misma tesitura. De hecho, cuando celebramos el bicentenario de la independencia, me parece que Colombia, me parece que Chile, me parece que Argentina también estaban celebrando sus bicentenarios. No. Pero el arranque es más o menos al mismo tiempo, por la misma causa, la invasión francesa a España, las invasiones napoleónicas a España, pero la nuestra tarda mucho más, porque esta es la joya de la corona, la defienden más, se divide el movimiento, ganan los conservadores realmente, en una combinación extraña del que era el líder de los ejércitos realistas, que acaba pasándose al otro lado, muy a la mexicana, y es el que luego se declara emperador. ¿Por qué México en ese sentido es distinto? ¿Sabes qué? Yo creo que lo define, y muchas veces los golpes fortuitos. Lo que pasa en lo que va a ser Sudamérica es que finalmente todos los movimientos de independencia son criollos. Y aquí originalmente el movimiento tenía que ser criollo. Allende era un capitán criollo, Aldama, Jiménez, todos ellos, el corregidor, doña Josefa, etc. Incluyen a Hidalgo, pero en el último minuto, en ese momento cuando ya los delatan, Allende tenía que haber sido el jefe, y él era el que tenía la cabeza. ¿Por qué? Porque iba a voltear al ejército en contra de la corona española. Todos de los suyos. Exactamente. Era su ejército, y entonces iba a ser muy criollo el movimiento. ¿Qué pasó? Que en el momento en que les dicen, nos descubrieron que esa es exactamente esa noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, él se echa para atrás. Y entonces Hidalgo, que hasta ese momento era una figura, no estaba tan seguro de participar, pero aceptó intervenir en las conspiraciones, dice, no, ya, ahora es cuando, ¿lo hacemos ahorita o ya no lo hacemos? Y es cuando dice la famosa frase de es hora de ir a coger gachupines, y entonces de pronto el movimiento se convierte en algo que no había sido, porque Hidalgo evidentemente no tiene ningún tipo de ascendencia sobre el ejército. Y entonces, ¿qué hace? Pues convoca al pueblo. Entonces nuestro movimiento se convierte en un movimiento social que no tenía nada que ver con la idea criolla de independencia. De hecho, Iturbide en 1821 está más cerca de Hidalgo en 1810, de Allende en 1810, que de lo que quería Hidalgo. Hidalgo construye y crea un movimiento social que no tenía contemplado absolutamente nadie en 1810. Ahora, ese movimiento social pues, genera una serie de destrozos y amenaza a la élite criolla. Entonces la élite criolla se refugia en el ejército realista. Pero hay un momento de la historia que es muy importante, cuando mes después, quizá un poco más de un año, de la revuelta de independencia, llegan aquí, luego al Monte de las Cruces, donde el monte, hoy se llama en la carretera el Puerto de las Cruces, que es la parte más alta entre dos cordilleras. Se ve en la Ciudad de México, han derrotado a los ejércitos realistas, e Hidalgo da la orden de regresar. ¿Cuál es tu interpretación del por qué esa decisión? Mira, yo creo que esa, solo que hiciéramos una sesión espiritista, lo podríamos saber. Bueno, pero... Porque fíjate que realmente no hay una explicación lógica.
Es decir, la ciudad no estaba tan guarnecida como para decir, bueno, iba a haber una masacre. Hay quienes dicen que después de lo sucedido el 28 de septiembre en la Lóndiga de Granaditas, esta masacre que hubo, pues que podía desatarse algo igual en la Ciudad de México. Hay quienes dicen que el virrey Venegas tenía familia de Hidalgo y que lo había amenazado, pero realmente lo lógico era que tomaran la Ciudad de México, o al menos que lo intentaran hacer. Que además, ¿qué era la Ciudad de México? No pensemos que tenían que bajar por constituyentes como hoy, ¿no? O sea, habían hecho 17 días. La Ciudad de México fue prácticamente 4 siglos el primer cuadro. Sí. O sea, fuera de ahí todos eran pueblos aledaños. ¿Se hubiera podido tomar la ciudad? Claro. Ahora, él decide echarse para atrás y es tal la molestia de Allende que ahí termina una primera etapa entre ellos. Y entonces Allende agarra para otro lado y Hidalgo también, Hidalgo va hacia Guadalajara y demás. O sea, sí fue algo que totalmente... No solo no avanzaron, sino que el momento se rompió. Se rompió. Que ya venía bastante roto porque pues, obviamente le dieron los celos a Allende en el momento en que Hidalgo toma el liderazgo del movimiento, porque Hidalgo tenía que ser una figura más de carisma, más de invitar a la gente, pero se convierte en líder político y militar. Y Allende pues, pasa a un segundo ámbito. Pero no se has contado. Allende, que al principio dice no voy, cuando ve que la bola va, dice yo también. Pues sí, ya no pudo echarse para atrás. Echarse Entonces, para bueno, atrás. ok, si el cura lo dice, vamos con él. Pero entonces ya pierde cierto prestigio, pierde cierta... Liderazgo. Exactamente, yo creo que ahí sí. ¿Y la batalla de las Cruces cuánto después del 16 de septiembre? El 28 de septiembre es la Lóndiga, debe de ser octubre. O sea, muy pronto. Muy pronto, sí, muy O sea, pronto. meses después han desbordado al ejército realista, están por tomar la Ciudad de México y por razones que hoy todavía no sabemos, porque no ha funcionado tu sesión de espiritista con Hidalgo. Nadie ha podido lanzar una verdadera teoría que diga, o sea, una lógica política, una lógica militar, una lógica socioeconómica. No, o sea, en ese momento dijo, no lo quiero tomar. Y ahí yo creo que marcó el inicio del fin de ese movimiento. Ahora, comparada con otras guerras de independencia, ¿qué tan violenta fue la nuestra? Mira, en ese entonces éramos 7 millones de habitantes, lo que era la Nueva España, más o menos 4.400.000 kilómetros cuadrados. La población total era de 7 millones. En total, más o menos se calcula, también es difícil considerarlo porque nunca hemos tenido mucha exactitud en esas cifras, pero se dice que fueron 500,000 personas las víctimas durante la Guerra de Independencia. ¿Víctimas de los ejércitos o más los muertos de hambre? Todos los muertos. Todo lo que involucra una guerra, digamos. Los que combatieron, los que se desplazaron, los que murieron por hambre. 5% de la población Sí, por ahí. exactamente. Entonces, sí hubo momentos de batallas quizá sangrientas, pero yo creo que lo peor de la historia militar de México en términos de las 3 transformaciones anteriores, como ahora les llaman, es la Revolución Mexicana. Sí, ahí estamos hablando de 1 millón de muertos, el famoso millón de muertos Que era el 10% de la población de El 10% entonces. de la población. Pero 5% de la población, la población de hoy, para darnos una idea rápida, sería perder a 7 millones de mexicanos. Sí. O sea, 5% es mucho. Es Pero mucho. tiene que ver mucho más también con, insisto, no es como los campos de batalla. El millón de muertos de la Revolución, 500,000 son de la influencia española de Sí, 1918. claro, 18. Los otros 500,000 son entre los desplazados, los exiliados y desde luego yo creo que como 350,000 que sí se dan con todo en la... ¿De qué tamaño son los ejércitos que se encuentran en Monte de las Cruces? Yo creo que en ese momento Hidalgo ya llegó como cerca de 80,000 insurgentes, pero de los cuales, como siempre nos dijeron en las monografías de la escuela, llegaban con asadones, con picos y palas, porque realmente era pueblo en armas. Pueblo que además se había sumado porque en ese momento no estaba la cosecha, o sea, todavía no se acercaba el momento de La cosechar. recolección. Después, ya hacia diciembre es cuando muchos van a desertar exactamente por eso, porque ya les tocaba regresar, claro. exactamente. Y se empieza a desinflar. Se empieza a desinflar, pero evidentemente yo creo que fueron 80,000 y ahí, pues digo, muy a la mexicana ganaron al grito de no somos machos, pero somos muchos, porque evidentemente el ejército realista tendría aproximadamente unos 5,000, 6,000 hombres. Obviamente, estrategia Armados, militar, claro. táctica, cañones y todo, pero llegó un momento en que sí era mucho más poderoso la muchedumbre en este estilo de arrojar las descargas, ¿no? Y de hecho, una de las características de todo el siglo XIX mexicano es que han tenido ya la experiencia de la movilización social, que en las guerras de independencia en América Latina fueron puros movimientos. Bueno, Bolívar un poco va cambiando, pero en el sur, el ejército de San Martín es un ejército criollo.
que no moviliza a la población. Y otro elemento muy importante en esos momentos fue, es el único movimiento que tiene sacerdotes caudillos, el mexicano. No encuentras este tipo de liderazgos en otros movimientos insurgentes en América Latina. Es bien interesante eso. Y Hidalgo se empieza a desinflar, se empieza a dividir el movimiento. ¿Por qué cae? ¿Qué es lo que logra hacer los ejércitos realistas, el virreinato? Los van acosando. Ya Calleja está al mando. Calleja, que va a ser luego virrey de la Nueva España, que es el gran estratega militar, empieza a acosar tanto a Allende como a Hidalgo. E Hidalgo tiene su momento cumbre en términos del documento político, ¿no? Que es la restitución de tierras, por un lado, y la abolición de la esclavitud, que las decreta en Guadalajara. Pero ahí ya vemos un Hidalgo que verdaderamente, él lo va a decir incluso después, me dejé llevar por el frenesí. ¿Eso dice? Sí, ya en su juicio declara diciendo que pues, sí se alocó, porque, por ejemplo, permite matanzas de españoles. Hay una matanza 2 o 3 noches ahí en Guadalajara sin juicio a españoles. Los pasan a cuchillo 20 o 25, algún número así, de lo cual se arrepentirá en el juicio, porque además nadie, es decir, no era de la ley, dentro de la ley. Bueno, nada era dentro de la ley. Efectivamente, eso es importante porque generalmente se dice, no, pues es que mataron a nuestro padre de la patria. Perdón, era un forajido en ese momento para la corona española, no era el padre de la patria. ¿Y cuándo lo atrapan? Pero yo creo que ahí lo importante es, después de ese momento, donde viene la gran derrota militar es en el Puente de Calderón. En enero, a las afueras de Guadalajara, ahí sí ya serían 50,000 los insurgentes, pero no tienen nada que hacer contra ya el ejército realista comandado o enviado por Calleja. Y además tienen la mala fortuna de que una granada cae en las carrozas donde está la pólvora de los insurgentes y ahí se acaba el movimiento. En ese momento es cuando ya estamos hablando de enero de 1811, cuando Allende ya decide, ya ahora sí, señor cura, usted ya perdió, se le fueron las cabras al monte, y lo destituyen del mando. Eso va a ocurrir un poquito después, en febrero o en enero todavía, en Aguascalientes. Y entonces ya prácticamente lo llevan preso, van, como nos decía la historia oficial, se van rumbo a Estados Unidos para tratar de buscar apoyo, y es en marzo, 21 de marzo, el día en que los traicionan y los aprenden a todos en las norias de Acatita de Baján, en Coahuila. ¿Y Morelos cómo retoma el movimiento? Es muy interesante el caso de Morelos porque Morelos se acerca a Hidalgo en octubre de 1810 para ofrecerle sus servicios, pero de sacristán. Y a Hidalgo le dice, no, yo te necesito a ti para que insurrecciones el sur. Y lo manda a todo lo que hoy sería el estado de Morelos, Guerrero y demás. Y en el momento en que termina el movimiento de Hidalgo, pues él empieza a hacer otro tipo de guerra, que es muy interesante en el caso de Morelos, lo práctico que era. Vio que era un desastre el ejército insurgente de Hidalgo y entonces forma pequeños grupos guerrilleros con jóvenes que no estuvieran casados, que no fueran padres de familia, o sea, que pudieran en todo caso ser sacrificados en una situación. Y se mueve con mucha mayor rapidez que el ejército insurgente y tiene importantes batallas entre 1812 y 1815. Quizá la que todos recordamos siempre es de los pocos momentos en que alguien puede romper un sitio militar, es el de Cuautla. El de Cuautla. Sí. Ahora, un aspecto del cual no hemos hablado, que ahora ya lo tomamos en cuenta, la dispersión. O sea, decías, este era un país de 4 millones de kilómetros cuadrados. O sea, hacer un movimiento independentista y llevarlo al norte, llevarlo al sur, aquello era una odisea verdaderamente, claro. Perderse el contacto durante semanas, meses, ¿no? O sea, imagínate, ellos caen presos el 21 de marzo, ya después con todo el proceso, van a llegar como 1 mes o 2 meses después a Chihuahua, donde los van a procesar. Sí. Y a Hidalgo lo van a fusilar hasta el 30 de julio, o sea, de marzo hasta julio, entre el proceso militar, el proceso eclesiástico, más toda la marcha que se va a dar hasta allá. Claro, por eso está tan focalizado. La primera parte del movimiento de Hidalgo es muy del centro del país. Centro. Querétaro, Guanajuato, ¿qué podría ser más? Algunas partes de Zacatecas, el Bajío y sus alrededores. Y el de Morelos va a ser prácticamente el estado de Morelos y el estado de Guerrero. Quizá algunas partes de un estado de México que era inmensamente grande. Pero fuera de ahí, así que tú puedas decir, no, pues es que en la península de Yucatán se desarrollaba otro movimiento importante, o Baja California. Nada. No estaban ni enterados, probablemente. Exactamente. Y yo creo que se tardaron muchísimo en saber quién era Hidalgo. Y el movimiento parecía muerto. Exacto. Por ahí del 16, 17, quedaban algunos focos. Parecía que el virrey ya había ganado.
pero tengo que hacer un corte para seguir esta pregunta. Después de un momento más, estamos aquí de regreso en Primer Círculo. Estamos de regreso aquí en Primer Círculo, discutiendo, analizando la independencia, Alejandro, y de repente se pierde el movimiento y varios años después renace, en términos del actual gobierno, la primera gran transformación, cuando el rey Fernando VII regresa al poder y decide poner una constitución, y ahí los conservadores dicen, híjole, esto ya no nos gustó, y se alían con los que quedaban del movimiento y muy rápidamente somos independientes. ¿Por qué no nos cuentes el sentido de esta reacción? Ese momento es muy interesante porque por ahí hay una frase que yo no sé si está bien atribuida al historiador Edmundo Gorman, la de la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles. Pero en un sentido es cierto. La independencia, ¿por qué? Porque efectivamente cuando regresa Fernando VII y lo obligan a que instaure la Constitución de Cádiz, que era una constitución muy liberal y que seguramente le hubiera dado muchos elementos políticos, no propiamente democráticos, pero sí mayor participación y representación de control, mestizos y todo eso, pero era una especie de medio libertad para las colonias en América. Entonces los españoles aquí dijeron no. O sea, nosotros aquí no queremos a Fernando VII ni la Constitución, y son los propios españoles los que empiezan en 1820 a promover la independencia. Y para eso los españoles, en lo que se llamó las famosas juntas de la profesa, deciden mandar llamar a alguien que había sido bastante violento con los insurgentes, pero que era un buen capitán, que es Iturbide. Ya sobre la marcha, Iturbide se da cuenta de que él puede consumar la independencia sin los españoles. Y entonces es cuando él, que no puede derrotar a Guerrero. ¿Por qué? Porque pues, finalmente Guerrero está perdido en la sierra. Sí, es imposible, bajan, guerra de guerrillas. Entonces sí es un punto muerto muy importante, pero Iturbide, yo creo que ese es el mérito, logra hablarle bonito a él, a Guerrero, a las clases, a algunos españoles, a los criollos, y entonces forma en 1821 el famoso Ejército Trigarante, o de las Tres Garantías, con lo cual aglutina lo que quedaba, que era muy poco, de los insurgentes, más el ejército realista criollo. Yo creo que en ese momento, desde algún lugar del cielo o donde estuviera, Allende ha de haber sonreído, satisfecho, porque ese era el movimiento, tal cual lo va a consumar Iturbide, que hubieran querido los criollos, claro, sin esos 11 años de destrucción, muerte y pues, rapiña en muchos casos. Ahora, algo que no hemos mencionado son los intereses económicos, que también jugaron un papel fundamental. O sea, había una serie de prohibiciones a la producción en nuestro país, impuestos por la corona, que hoy nos parecen absurdos. No podíamos producir vid, no podíamos producir oliva, no podíamos producir cualquier cantidad de cosas. Era realmente una aproximación de extracción pura de plata, de lo que fuera. Pero no querían el desarrollo. Y de pronto hay un grupo que dice, nosotros queremos el desarrollo aquí. Que esos eran la élite criolla económica, que también estaban bastante desplazados. Quienes podían importar o exportar vino, los naipes famosos y todo eso, eran los españoles. Pero los criollos también sentían ese rechazo. Había habido, desde principios del siglo XIX, una serie de impuestos muy fuertes en contra de los criollos, en contra de los novohispanos, que sí afectaron mucho. Se perdieron propiedades, porque España estaba tratando de tener recursos para las guerras que estaba enfrentando a principios del siglo XIX. Entonces sí, las condiciones yo creo que estaban perfectamente claras, y desde luego los criollos dijeron, ahora sí ya es nuestro turno. Este es el momento de nosotros tomar. Entonces, la primera transformación fue un triunfo de los criollos para mantener el control de un estatus económico-político, desplazando a los españoles con el ánimo de modernizar al país, pero con la consecuencia de un atraso brutal, porque muy pronto la Nueva España se dio cuenta que no podía tener una cuenta fiscal estable. Se destruye la mitad de la producción de las minas porque se quedaron inundadas, los dueños se van, el mercurio ya no llega. Y viene una primera mitad de nuestra vida de independencia desastrosa. Porque además, yo creo que lo normal fue lo que sucedió. Nosotros nacemos al México independiente como una monarquía constitucional moderada. Era lógico, o sea, llevabas 300 años, es más los otros 200 del Imperio Azteca, pura monarquía, 300 años, 500 años, ya te llevas como el chip, valga la expresión. ¿Cuál fue, a mi parecer, el error importante? Es que obviamente no cuaja el imperio de Iturbide, y pasamos de la noche a la mañana a ser república. Una república totalmente al estilo norteamericano. Una copia y calca. Copia y calca, pero con un error muy importante, la elección presidencial.
En Estados Unidos quedaba establecido que ganaba la elección presidencial quien tuviera más votos y su vicepresidente iba a ser quien lo acompañara en la fórmula. Aquí en México la traducción fue: gana la presidencia quien tenga más votos y el segundo lugar... Su adversario. Su adversario. Es como si hubiéramos tenido en sí. 2006 a Calderón de presidente y a López Obrador de vicepresidente. Estaba cantadísimo que eso iba a ser O un ahorita desastre. Calderón a AMLO de presidente ahora y a Naya de vicepresidente. Imagínate, exactamente. O sea, sí es un poco... Con eso se siniestro. entiende por qué la fórmula no podía funcionar. Claro, pero yo creo que si hubiéramos pasado de esa monarquía constitucional moderada, hubiéramos terminado siendo una república, quizá de otro tipo, pero este cambio de la noche a la mañana, o sea, un día éramos imperio y el otro día ya Pero éramos se república. entiende, Alejandro, porque el problema o la dificultad de las monarquías es la legitimidad del rey, que Claro. tiene que tener alguna historia que contar de por qué el resto de los humanos lo tienen que obedecer. Y el emperador Iturbide pues, inventó una historia muy cortita que no le dio. Bueno, Y pero no se había- permanece en el ADN, ¿no? Termina Gutiérrez de Estrada tratando de traerse de nuevo un emperador, ¿no? Pero fíjate que tienes razón, porque la monarquía en Brasil sirvió porque se trajeron pues se fueron los reyes de Portugal. y duró más o menos hasta la época de Maximiliano, Sí. todavía eran monarquía. Sí, no, es que ahí el imperio se trasladó a Brasil, o sea, la casa imperial se trasladó, pero Fernando VII nunca pidió entrada a México. No, bueno, y aquí te voy a decir una cosa. También muy a la mexicana, el plan de Iturbide es espectacular porque pone en el plan de Iguala, que es con el que crea el ejército trigarante, y luego en los tratados de Córdoba, que van a llamar a alguien de la casa de los Borbones para gobernar. Entonces te pone opciones: el tío, el primo, el amigo, etcétera. Todos muy bien. Y en caso de que nadie acepte, y dice así el documento, al que el Congreso designare. Pues ahí estaba la puerta abierta para que Iturbide fuera el que el Congreso designare. Bueno, total que tuvimos este movimiento de independencia y aquí estamos 200 y tantos años después y sigue convocando a una gran, digamos, emoción nacional. Bueno, por obvias razones. El cumpleaños de independencia. Sí, de la independencia, pero la gente desconoce mucho de lo que se trata. O sea, lo penoso es que se convierte en una fiesta de tequila y de grito y que no se ponga uno a analizar las dificultades de toda esa generación para porque sí crear se un Estado independiente. Porque el México independiente, y sobre todo Carlos María de Bustamante, historiador, insurgente de la primera mitad del siglo XIX, se encargó muy bien de cómo ir construyendo esta idea mítica de lo que había sido esa epopeya. Fíjate que ya desde 1812 ya se celebró el inicio de la independencia. López Rayón lo hace. En Huichapan, Sí, con Quintana Roo. Exactamente. Y luego ya en 1822-23 es cuando ya se declara oficial el festejo. También Morelos lo había incluido en los sentimientos de la nación, una fecha solemne, la del 16 de septiembre. Entonces, podemos decir que lo que nosotros vivimos entre el 15 y el 16 de septiembre, sí es algo que ha estado siempre por encima de cualquier partido. Ni siquiera cuando nos invadieron los norteamericanos que ocupaban la Ciudad de México, dejó de celebrarse, evidentemente en otro sentido, y porque el gobierno estaba establecido en Querétaro. Pero hasta una oración cívica, un discurso, es una celebración que nunca se ha suspendido bajo ningún... Durante el Imperio francés también, durante el emperador Maximiliano. Al contrario, fíjate, hay cosas curiosas. El primer gobernante de la historia de México que va a Dolores y desde la casa de Hidalgo hace esta arenga, que todavía no podemos llamar grito, es Maximiliano. Es el primer presidente en septiembre de 1864. Luego, casi todo el mundo cree que se hacía desde el Palacio Nacional siempre. No. Todo el siglo XIX hasta 1896 la celebración era en la Alameda Central. Y empezaba desde el 15, porque todo el mundo, es que Porfirio Díaz que cambió la celebración porque era su cumpleaños el 15. No, ya desde 1830 tenemos los datos muy claramente checados, digamos, de que se hacía la celebración 15 y 16, pero siempre era en la Alameda Central. Lo que hace Porfirio Díaz muy hábilmente es, en 1896, manda a traer la campana de Dolores a la Ciudad de México. Uy, entonces ahí se volvió la apoteosis, porque la cuelga en el balcón central, y entonces es la primera vez que un presidente sale y toca la campana. Que también, me imagino que lo primero que dice el presidente en los gritos es, háganse para acá, porque nadie iba a oír absolutamente nada. Yo no me imagino gritando, vivan los héroes que nos dieran patria. Yo creo que quizás hasta los 30, cuando ya había altavoces. Pues lo malo es que el tiempo se nos acabó, Alejandro. Entonces no podemos seguir gritando. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Alejandro, mil gracias. Buenas noches, nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente lunes aquí en Primer Círculo.